Nos encontramos ahora con Gabriela Corimanya, especialista de la SUNAS, ¿no? Que inicia una campaña de ahorro del agua para evitar su derroche durante el verano. Bueno, sí. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Martín Manuel? Es un tema, digamos, de todos los años, sobre todo en la temporada veraniega, ¿no? Que la gente, digamos, dispone de mayor cantidad, ¿no? de agua, pero el tema acá es la responsabilidad. Hay que usarla, digamos, de una manera razonable, justamente para no tener luego que lamentar, ¿no? Cuando empieza a escasear. Exacto, y justamente como mencionabas, claro, la temporada de calor, pero es también una temporada de lluvias. Es una temporada de lluvias fuerte que se ha activado en algunas partes del país. 10 regiones están sufriendo, digamos, el tema de lluvias, digamos, de bastante, de alta intensidad, que lo que podría ocasionar es que más bien no tengan el servicio. En el caso de Lima, no todavía, digamos, no se han reactivado las lluvias. ENAMI ha pronosticado que esta semana debería ya normalizarse, ¿no es cierto?, llover en la parte de la Sierra Central para poder, obviamente, llenar los reservorios que administra SEDAPAL y con eso proveernos del servicio. Las lagunas, las represas. Exacto. Y luego reservorios. Entonces, ¿no? Claro. Vamos a pensar que, bueno, hoy día o desde ayer se han reactivado y toda esta semana comienza a llover. Pero la cuestión es que si se presenta lo que sucedió en el 2017, que las lluvias comiencen a ser torrenciales, claro, de muy alta intensidad, que quizás no sean en la parte alta, sino en la parte media, y que luego estos, por ejemplo, originen huaicos. Entonces, y lo que va a pasar es que, sí es cierto, va a haber mucha más agua, pero como no ha llovido justamente en la parte que corresponde, lo que va a originar es que SEDAPAL no pueda producir agua potable, de un agua que viene totalmente enlodada, claro, sucia. Que es el problema que tuvimos el año pasado, ¿no? Que lo hemos visto. Exactamente. Entonces, bueno, y eso sucedió, por ejemplo, en marzo, en enero y febrero, las zonas nortes del país, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tumbes, sufrieron, digamos, de lluvias, tuvieron que racionar el servicio y, por cierto, también sufrieron inundaciones. Lo que no debemos esperar es que nos pase lo mismo y nos agarre, como se dice, de improviso, y que después tengamos que hacer digamos, ver cómo hacemos por 7 días, que casi duró el racionamiento del año pasado el SEDAPAL acá en Lima, para ver cómo estamos administrando el recurso. Y es hora, en realidad. Tenemos que comenzar a tomar conciencia. Fueron esos 7, 8, 9, 10 días, dependiendo de los distritos, que nos hizo dar cuenta a muchos lo importante que es el agua. Por supuesto. Hay poblaciones en el Perú que no tienen agua. Totalmente. Entonces es importante que desde la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento, SUNAS, que usted representa hoy, se mantenga esta campaña Yo Cuido el Agua, ¿no es cierto? Porque es muy importante. Además, el agua no solamente es un recurso que utilizamos todos los días, el agua es consecuencia incluso de conflictos muy importantes en el mundo. Exacto, porque justamente la demanda está creciendo. Lima crece y, como bien indicas, tenemos poblaciones aquí mismo en la ciudad, distritos y algunas personas asentadas en las partes altas, por ejemplo, algunos distritos que no tienen acceso al recurso y que justamente lo que tienen que hacer es pagar 10, 15 veces más de lo que nosotros pagamos por tener una conexión en nuestra casa por el costo del metro cúbico, y no es justo finalmente estar desperdiciando. Y a lo que tú mencionas, el tema de un conflicto, por supuesto, porque finalmente el tema, digamos, de la naturaleza no indica a qué región sí, a qué región no favorece. Finalmente, digamos, podemos tener regiones que nos abastecemos de una misma cuenca. Nosotros en realidad tenemos en la Sierra Central, en lo que es la región Junín, o sea, nosotros como Lima no tenemos una reserva propia, digamos, geográficamente ubicada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando un recurso que la naturaleza nos da y que no debemos desperdiciar. Por eso que lo que mencionas en el tema de la campaña es una cuestión en realidad permanente. Nosotros tenemos ya un programa educativo con el que venimos trabajando con docentes, con niños, y lo que esperamos es que justamente en esa época en que los chicos ya están de vacaciones, comiencen a utilizar esos buenos hábitos que en el colegio comenzamos quizás a reforzar, y con el acompañamiento de SUNAS lo lleven a sus casas para lo que es un uso eficiente y un reuso también. Ahora, son las 7:15 de la mañana, nos encontramos con Gabriela Corimanya, especialista de la SUNAS. Ella nos está hablando justamente sobre esta campaña de ahorro del agua para evitar su derroche durante este verano. Otra pregunta que tenía que ver con esta activación de 280 pozos. ¿Cómo funciona esto? Porque a fin de cuentas, esta activación responde
con un plan de contingencia. Exactamente. Bueno, lo que menos espera obviamente Sedapal es comenzar a tomar medidas de reducir la presión o de racionar finalmente el servicio, que a todos finalmente nos incomoda. Entonces, las reservas, digamos, han sido llenadas hasta un tope determinado, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? No está llenado, digamos, a su capacidad límite, y entonces lo que está haciendo Sedapal es activar estos pozos para poder asegurar el aprovisionamiento del recurso. Sin embargo, eso no significa utilizarlo de manera desmesurada, ¿no? Entonces, lo que se espera y lo que está invocando, por cierto, Sedapal, y estamos apoyando esa medida, es que la población utilice el recurso de manera responsable, porque de activarse las lluvias, igual llenarse los reservorios, este recurso tiene que servir para poder asegurarnos la provisión de servicio durante los siguientes meses, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer caso a lo que invoca en este caso Sedapal, lo que está invocando las empresas del agua al interior del país, en las otras regiones, y utilizar el recurso de manera moderada y reusando. Eso yo creo que son buenas prácticas que podemos ir implementando en nuestras casas. Nuestra agua depende mucho también de represas y lagunas. Por supuesto. Acá, por ejemplo, tenemos de dicho plan, ¿no? Se mantendrá activo hasta que los niveles de recarga de las lagunas y represas, ¿no? De Antocoto, Huarascacocha y Yaracmayo se normalicen con la llegada de las lluvias en la sierra. Exacto, que es justamente lo que esperamos. Senami ha indicado que esta semana podría reactivarse la parte de las lluvias en la Sierra Alta, y justamente este sistema de lagunas, ¿no es cierto?, comenzar a llenarse para lo que puedes asegurar la provisión del servicio en los meses siguientes y obviamente también durante estos meses de verano. Pero nuevamente, yo creo que lo que nosotros hemos venido experimentando, incluso con los colegios con los cuales estamos trabajando, que ya tienen prácticas incluso de reuso de agua, son prácticas que podemos concretar en nuestras casas. Definitivamente el calor es mayor, no está alumbrando muchísimo el sol, por cierto, no está quemando mucho, pero se siente, por cierto, el bochorno. Entonces, yo creo que si queremos refrescarnos más, utilicemos de manera responsable. Si tenemos más ropa finalmente que lavar, por ejemplo, en la lavadora podríamos reutilizar también el agua, ver ¿qué mecanismos en nuestras casas podríamos, en estos meses que los chicos están en casa? Ahora viene carnavales en febrero, que es un tema para... Y jugar con otras cosas que no sean con agua, por favor. El Callao ya ha prohibido, por ejemplo, las piscinas en las calles. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Y eso, por ejemplo, es una medida que nosotros saludamos a la municipalidad provincial, porque afecta por todos los lados, digamos, a los vecinos. Uno, porque son llenadas en muchas ocasiones, en muchas de estas son llenadas, por ejemplo, con agua que no es pagada. Entonces, obviamente eso significa incluso un hurto, es un robo, y eso ya tiene pena privativa. Entonces, lo que esperamos es que si van a llenar las piscinas, bueno, están viendo, digamos, que es una forma de recreación de sus hijos, lo hagan, por favor, en menos cantidad, menos veces, que vean incluso las condiciones salubres de sus hijos, porque exacto. Imagínense que sus hijos comiencen quizás a enfermarse, tengan quizás algunos males estomacales, algunas enfermedades dérmicas, y eso quizás sumado al tema de una escasez de agua, sería en realidad terrible, ¿no? Porque todo esto va relacionado a un tema de higiene. Entonces, municipios, digamos, como el caso de Callao, deberían obviamente replicarse para que estas piscinas no se utilicen, no expongan al resto de los vecinos, no impidan el libre tránsito, y en muchos casos incluso han impedido hasta el libre tránsito de los camiones de los bomberos. Adicionalmente, porque también a veces los llenan con los hidrantes que son solamente o que deben ser solamente utilizados por para los bomberos. Claro. Exacto. Entonces, además las piscinas municipales o en diferentes distritos son piscinas con agua tratada. Sí, claro. Y las piscinas de calle, digamos, claramente no. Y eso puede generar todas esas enfermedades que usted mismo estaba mencionando. Exacto, no tiene recirculante, no tiene cloro adicional. Las piscinas, por cierto, públicas, las municipales, las que están en los parques zonales, están siendo vigiladas, por ejemplo, por DIGESA, por la Autoridad de Salud. Entonces, del mismo modo, si los padres consideramos que nuestros hijos tienen que refrescarse en una piscina, busquemos, por cierto, una que reúna todas las características de salubridad y no estemos exponiendo a nuestros niños, por cierto, a estas piscinas que se ponen en la calle y que luego es un agua emposada. En el caso de Lima, muchas veces hemos escuchado esta aseveración que Lima es una de las 2 grandes capitales del mundo
ubicadas en un desierto, ¿no es cierto?, junto al Cairo. Exacto. La diferencia es que el Cairo tiene el Nilo, que tiene un caudal muy infinitamente mayor que el que nosotros tenemos en Lima a través del Rímac, por ejemplo. O el río Chillón también, el río Chillón. Exacto, entonces, y la demanda sigue creciendo y todavía, por cierto, como hace un rato mencionaban, existen zonas de Lima que no tienen acceso al agua, cuyas personas, por cierto, tienen que trasladarse varios kilómetros para poder conseguir el agua, bajar quizás una ladera de un cerro, volver a subir con el agua que compran en una cisterna y que pagan, en realidad, hasta yo diría, hasta por menos de 1 metro cúbico de agua, porque estos tachos de agua a veces no tienen más de 1 metro cúbico, 15 soles que al mes se le hace 70, 80, 90 soles, no tienen agua todos los días. Y claro, y además el agua es para cocinar, para higiene, para la propia limpieza de la casa, del hogar. Por ejemplo, hubo problemas el año pasado en el verano cuando se racionó, digamos, la afluencia de agua para el uso en las clínicas y en los hospitales. Por supuesto. Habían operaciones de emergencia que tuvieron que ser suspendidas. Y eso, claro, coloca también en riesgo la vida de las personas. Claro, porque finalmente la cantidad de recursos, lo que tiene que hacer la empresa de agua dentro de este plan de contingencia es poder asegurar la provisión del recurso a través de camiones cisterna, específicamente, por ejemplo, a aquellas instituciones que más lo necesitan, como el caso de los hospitales. Pero todos finalmente demandamos el recurso. Entonces, es el uso responsable el que va a poder, digamos, hacer que esto funcione para todos. Señora Corimaña, ¿cuál es el proceso de esta campaña Yo Cuido el Agua? ¿Cómo lo están haciendo, digamos, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no?, de la campaña? Esta es una campaña que ha empezado ayer, digamos, a través de los medios de comunicación, con el apoyo, por cierto, también de ustedes, de los programas, de los medios, de los mensajes a través de las redes sociales, invocando a la población, aunándonos en esta ocasión a las empresas de agua, no solamente en este caso CEDAPAL, sino también en el interior del país, a las empresas prestadoras de servicio, para decirle a la población que tiene que utilizar el agua de manera responsable. El spot que está colgado incluso en nuestro Facebook, en nuestro fanpage, podrán ver que finalmente el mensaje de la niña que sale, ¿no es cierto?, emocionada ella porque ya tiene agua cerca a su vivienda, ya no tiene que andar con su tacho caminando varios metros, por cierto, para poder proveer a su casa, dice: yo cuido el agua es vida, el agua es salud, el agua es futuro. Así que por una cuestión, por cierto, de solidaridad, también tenemos que pensar en esa niña, hay que procurar en ese que niño, esa niña siga teniendo agua. Exacto, que puedan tener finalmente el recurso, y que incluso estas piscinas el año pasado le ha significado solamente, por ejemplo, a CEDAPAL, más de 2 millones de soles de pérdida. Exacto. ¿Por qué? Porque han sido llenadas con un agua que no se ha pagado, un agua que ha sido, digamos, hurtada, ha sido, digamos, llenadas con conexiones clandestinas, de los parques, de las mismas casas cuando se desconectan, de los hidrantes. Esos 2 millones que no recauda CEDAPAL significa menos infraestructura o menos mejoramiento de la infraestructura, menos ampliación de la cobertura. Eso quiere decir que esta niña podría tener, obviamente, el recurso, pero no lo tiene por estas pérdidas económicas que podría tener la empresa. Ahora mismo no hay desabastecimiento, o por lo menos no se prevé un desabastecimiento como el año pasado. Sin embargo, hay que procurar cuidar el agua para evitar justamente eso, por supuesto, ¿no? Y nosotros ahí, en el caso, digamos, de los medios de comunicación, siempre esperamos que ante cualquier llamado de invocación de las empresas de agua, siempre se esté replicando, siempre se esté informando, y los usuarios tenemos que tener también siempre conciencia de estar atentos, ¿no es cierto?, escuchando aquí, por cierto, el programa de ustedes, los diferentes medios de comunicación, saber cuándo va a haber racionamiento, y en todo caso no esperar ello. Comenzar ya a tomar medidas dentro de casa. Si los chicos están dentro de casa, qué mejor finalmente que podamos compartir con ellos cómo cuidar el recurso, cómo hacerlo, digamos, de manera responsable, y aprender también, por cierto, de ellos. Es un tema definitivamente de educación, ¿no? Sí. La gente tiene que ser consciente que el agua tiene que ser compartida con toda la ciudadanía de manera responsable. Sí. Por lo tanto, no se puede desaprovechar, ya sea incluso, como usted bien lo ha mencionado, ¿no?, para labores de lavado, también hay formas, maneras de poder ahorrarla y no desperdiciarla, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo de los colegios que
que han participado o que participan del programa educativo y que han participado del concurso de buenas prácticas. Tenemos, por ejemplo, el Colegio Fe Alegría Ventanilla, ya hace varios años viene participando con nosotros. Ellos reutilizan el agua para el regado de sus áreas verdes, para tener, por cierto, un biohuerto, para tener un criadero, a través, digamos, de un criadero de tilapias, también hacen el regado, por ejemplo, de su biohuerto, hacen el reuso del agua. Y algo que nos comentaba el padre que en ese momento lideraba este centro educativo, es que ellos cuando llegaron a la zona no tenían agua. Obviamente después han tenido la conexión, pero eso no ha significado luego un mal uso. Lo que ellos han hecho es aprender de esa experiencia de no haber tenido el recurso para utilizarlo ahora de manera eficiente. Incluso en las actividades domésticas del día a día, por ejemplo, que tienen que ver con la higiene, ¿no? El afeitarse. Martín se afeita, se echa la crema y deja correr el agua, ¿no, hermano? Cierra ahí el caño. Triste. Terminas de afeitar y después ya te enjuagas y abres, ¿no? Es verdad, hay que procurar evitar eso, ¿no? Sí, y los no niños... lo hago, por cierto. Qué bueno. Deja correr. No, por ejemplo, los chicos hoy en día en sus aulas son enseñados por sus maestros que se deben de lavar los dientes con el vasito con agua, claro, ¿no? Y es más, y es una práctica. Los chicos llevan su cartucherita, tienen su vasito y hacen esa buena práctica en el colegio, pero llegan a casa y yo preguntaría, ¿hacemos eso con nuestros hijos en casa? ¿Nosotros mismos hacemos eso? Tenemos que aprender también de nuestros hijos. La idea es hacer que esto... Que ellos lo lleven a casa también. Exacto, y que se consolide el mensaje de Yo Cuido el Agua. Gabriela Corimandia, especialista de SUNAS, muchas gracias por su visita. Hay que volver a lanzar este mensaje de cuidar el agua. Sí. De no hacer, Manuel, de no llenar estas piscinas en la calle como tú sueles hacer y cuidar el agua en general, fuera de broma, es algo importante. El agua se le conoce también como el oro líquido del siglo XXI, así que hay que cuidarlo porque es un problema de todo el mundo, en verdad, no solamente el Perú. Y es algo que utilizamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo sin duda. Muchas gracias por su visita. Buenos días.